patologías biliares primeramente, aunque hay que mencionar que no todo paciente que tenga ictericia es un paciente con patología biliar. Por tanto, no toda ictericia es quirúrgica. Hay otras causas también de ictericia, causas clínicas, y tenemos que aprender a diferenciar. Entonces, en la clase de hoy, en la primera parte de la clase, vamos a hablar de lo que es el síndrome ictérico, ¿verdad? Cuando ustedes ya están habituados a hablar de lo que es un síndrome, conjunto de componentes clínicos, signos y síntomas. Y lógicamente, si tenemos un síndrome llamado ictérico, la ictericia es el principal protagonista de ese conjunto de síntomas, ¿verdad? ¿Quién más puede acompañar a un paciente que viene con ictericia? ¿Qué otros signos y síntomas que les vienen en la mente? Puede tener también coluria, otro término que ustedes ya conocen, la orina oscura, color a Coca-Cola, color a guaraná, clásicamente es la descripción que da el paciente. Y tienen que saber por qué aparece la coluria. ¿Por qué un paciente puede llegar a tener coluria? Por la eliminación de bilirrubina conjugada en la orina. ¿Okay? Para que aparezca coluria, el paciente tiene que eliminar bilirrubina conjugada. O sea que la bilirrubina conjugada tiene que estar filtrando en sangre y finalmente llega a los riñones. ¿Okay? Otro signo o otro síntoma. Acolia. Acolia. La falta de tinción o ausencia de tinción de las heces. En lugar de tener el color característico marrón, las heces de los pacientes son sin coloración, como esta mesa, como una arcilla. Recordando que el color, el tinte de las heces está dado por la bilirrubina conjugada también, que llega en el duodeno, ¿cierto? El contenido de la bilis que llega al duodeno, uno de sus componentes es la bilirrubina conjugada, y esa es la que da el color característico a las heces, ¿cierto? Y otro signo también que puede acompañar a un paciente con ictericia es el prurito. Prurito, ¿cómo se dice en portugués prurito? Cosera, ¿verdad? Prurito intenso, que puede ocurrir específicamente por la circulación en sangre. Además de la bilirrubina, está circulando en sangre también ácidos biliares. Y esos ácidos biliares terminan generando una irritación de las terminaciones nerviosas en la piel, ¿sí? Todo eso tenemos que reconocer para hablar de un síndrome ictérico, ¿okay? Y hoy vamos a aprender que existen tres tipos, ¿verdad? Lo primero que vamos a hablar es la clasificación del síndrome ictérico. Se clasifican tres grandes tipos desde el punto de vista clínico. Y para eso tenemos que recordar un poco dónde se produce la bilirrubina. Yo voy a ir haciendo acá algunos dibujos mientras ustedes me van a ir recordando. No soy muy bueno dibujando, pero ustedes me van a recordar. A ver un poco, Ana Julia, ¿dónde se produce la bilirrubina inicialmente? El origen de la bilirrubina. En el vaso, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar aquí el vaso. Muy claro está el color de nuestro pincel. En el vaso, ¿verdad? El famoso órgano conocido como el cementerio de los glóbulos rojos. Ahí es donde ocurre la muerte natural de los eritrocitos, allá por los 120 días. Eso ya habíamos hablado, ¿recuerdan? Van perdiendo ahí la elasticidad de sus paredes y se van rompiendo. Bueno, a través de la circulación esplénica, eso va a llegar al hígado. Y en el hígado va a ocurrir el metabolismo de la bilirrubina, que tiene tres etapas. ¿Recuerdan cuáles son las tres etapas del metabolismo de la bilirrubina? Só sei que uma é conjugação. A última é conjugação. La primera es captación. Hay que recordar que la bilirrubina que se forma aquí en el vaso es de la fracción indirecta, no conjugada todavía, ¿cierto? Eso es lo que va a terminar siendo conducido al hígado, y el hígado va a captación, luego va a conjugar, ahí sí le va a incorporar una proteína y termina siendo conjugada o directa, y también le va a excretar. Son las tres etapas del metabolismo de la bilirrubina. Una de las funciones más importantes del hígado, por cierto, es este metabolismo de la bilirrubina. Esto va a ser excretado ¿dónde? En las vías biliares, en la bilis, ¿cierto? Por eso que ya en la bilis el contenido de la bilirrubina es ya conjugada. Aquí está la vía biliar que desemboca en el duodeno, ¿verdad? En la segunda porción del duodeno.
y es lo que da el color característico a las heces, ¿cierto? Entonces aquí tenemos básicamente tres grandes estaciones, vamos a colocar así, tres grandes puntos de toda la circulación de la bilirrubina. Origen en el vaso, metabolismo en el hígado y excreción o destino final, ¿verdad? Excreción por las vías biliares y su destino final en el duodeno. ¿Verdad? Tres grandes momentos o etapas de la bilirrubina, ¿cierto? Recuerden también que aquí detrás del hígado debería estar en azul esto, vamos a colocar así, representa la circulación sistémica. La vena cava inferior recibe a las venas suprahepáticas correspondiente al drenaje venoso del hígado, ¿cierto? ¿Cómo así? En base a este conocimiento, a este flujo, guárdense este esquema, porque vuelvo a repetir, el origen de la bilirrubina en el vaso, luego el metabolismo en el hígado, la excreción por las vías biliares y su destino final en el duodeno. En base a esto, la ictericia se divide en tres tipos. Entonces, cuando alguien les pregunta a ustedes, ¿cómo se clasifica la bilirrubina? Desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista de la fisiopatología de la ictericia, tenemos tres tipos. La primera, prehepática. Entonces ya le coloca aquí, el problema está antes del hígado, ¿cierto? En otras palabras, el problema está a nivel del origen, de la formación. Vamos a dividir incluso acá. El problema es prehepático. Luego tenemos una ictericia donde el problema es a nivel hepático, segundo tipo de ictericia de origen hepático. ¿Sí? Y finalmente, la ictericia conocida como, vamos a colocar aquí, posthepática. Entonces ahí nos enfocamos en la vía biliar. Entonces rápidamente podemos decir aquí a través de este esquema que tenemos ictericias quirúrgicas, propiamente son las ictericias biliares, y las ictericias hepáticas que corresponden a alteraciones del hígado son más bien ictericias que ocurren por alteración hepática y por tanto pertenecen a la especialidad de gastroenterología o específicamente hepatología. Y tenemos las ictericias donde el problema está a nivel del origen, en el vaso, y generalmente son de orden hematológico. El problema está en la parte hematológica. Vamos a analizar cada uno de estos tipos, ¿okay? Bueno, vamos a dar los números que voy a dar a continuación son hipotéticos, solamente para tratar de entender un poco cómo funciona este sistema que es muy interesante, ¿verdad? Son números que no son reales. Vamos a suponer que el cuerpo normalmente produce 40 moléculas de bilirrubina indirecta, ¿sí? Cuando todo está sano, el paciente está sano, esto se conduce al hígado, y el hígado funcionando bien puede captar, luego va a conjugar a través de una enzima muy importante que es la beta-glucuronidasa. Mencionando nada más en pediatría, en salud del niño van a hablar de algunos trastornos congénitos de bilirrubina. Niños que nacen, por ejemplo, deficiencia de la enzima beta-glucuronidasa, no puede conjugar la bilirrubina, desarrolla una ictericia en pediatría. Van a ver que existen varios síndromes congénitos. Bueno, la beta-glucuronidasa conjuga la bilirrubina en bilirrubina directa o conjugada, y luego la excreción en las vías biliares, ¿cierto? Bilirrubina ya directa. Vamos a poner ese número hipotético ahí de 40. ¿Okay? Entonces en esas circunstancias se tiñen las heces, no hay ascolia, no hay coluria porque no hay circundante en exceso de bilirrubina directa. Ahora bien, vamos a suponer que un paciente X, generalmente el caso clínico es muy típico, pacientes generalmente jóvenes, ¿verdad?, que tienen algún trastorno hematológico, y en vez de formarse 40 moléculas de bilirrubina, el paciente tiene una patología hemática que termina destruyendo más eritrocitos. Ustedes saben que esta bilirrubina se formó por la apoptosis de los eritrocitos, ¿cierto? Entonces, si el niño tiene una enfermedad hematológica donde la hemólisis está aumentada, ese es un término clave. Hemólisis, destrucción de glóbulos rojos aumentada. Toda situación que genera hemólisis aumentada
es decir, más destrucción de glóbulos rojos, se va a acompañar también de mayor producción de bilirrubina indirecta, ¿cierto? ¿Y qué ejemplos, por ejemplo, vamos a dar aquí? Anemia hemolítica, una enfermedad hematológica donde hay mayor destrucción de glóbulos rojos de orden autoinmune, van a estudiarlo bien en clínica médica, ¿sí? Anemia hemolítica. Ya dijimos en las clases pasadas que la forma natural o clásica de los eritrocitos es como un pequeño disco, ¿verdad? Una dona, pero hay pacientes que tienen morfología aberrante de sus eritrocitos, tienen forma estrellada, ¿verdad? Entonces, cuando pasan por los capilares del vaso, ¿verdad? Por ese terreno pantanoso ahí que representa los capilares del vaso, se rompen con mayor facilidad. Entonces, la esferocitosis, la trepanocitosis, son alteraciones de la morfología normal del eritrocito. Formas aberrantes, mayor destrucción también, hemólisis aumentada. Hay pacientes que tienen enfermedades de origen autoinmune también generalmente donde el vaso comienza a aumentar de tamaño y de función también. ¿Cuál era su función? Una de las funciones, destrucción de glóbulos rojos. Entonces la esplenomegalia, que hace referencia al aumento del tamaño, y el hiperesplenismo, que hace referencia al aumento de su función, independientemente del tamaño o no, también son situaciones que generan hemólisis aumentada. ¿Okay? Enfermedades mieloproliferativas, recuerden que el vaso constituye un órgano del sistema retículo endotelial. Algunas formas de linfomas o mielomas también terminan generando mayor destrucción de glóbulos. O sea, la palabra clave aquí es hemólisis aumentada. Cuando existe alguna situación con mayor destrucción de glóbulos rojos, mayor será la formación de bilirrubina. Entonces imagínense en este paciente, en vez de que se forme 40, que es el número que colocamos ahí como normal, se está formando 80 moléculas de bilirrubina indirecta en exceso. ¿Okay? Pero el hígado tiene una capacidad limitada, solamente puede captar 40, conjugar y excretar lo que su capacidad funcional le permite. ¿Qué va a pasar entonces de ese excedente? Vamos a colocar acá la diferencia, va a ser 40, ¿verdad? De bilirrubina indirecta, que no pudo ser captado, no pudo ser metabolizado, va a pasar a la circulación sistémica, bilirrubina indirecta, en este ejemplo que estamos dando aquí, 40, la mitad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo el paciente se va a presentar? Ictérico. La bilirrubina, tanto directa como indirecta, semiológicamente causa ictericia. Algunos libros de semiología colocan algunas diferencias, vamos a decir así, visuales del tipo de ictericia. Cuando predomina la indirecta, es una ictericia de coloración más naranjada, ¿sí? La ictericia flavínica, dicen algunos libros de semiología. Y cuando se debe a la bilirrubina directa, es una ictericia mucho más oscura, una ictericia más rubínica, mucho más amarillo. Pequeñas diferencias sutiles semiológicas que algunos libros dan, ¿verdad? Pero aquí el paciente va a estar ictérico. Entonces, vamos a analizar un poco aquí el patrón clínico. Ictericia, lógicamente, ¿el paciente va a tener o no ictericia? Claro, por eso es un síndrome ictérico, ¿cierto? ¿Qué es lo que está circulando en sangre? Bilirrubina indirecta. Ahí les pregunto yo, ¿este paciente con alguna hemólisis aumentada por alguna patología va a tener coluria? ¿Sí o no? Le preguntan, ¿qué color es su orina? ¿Qué nos dice este paciente? ¿Qué es lo que está circulando en sangre? Directa. ¿Eso causa coluria o no? No, la que causa coluria es bilirrubina directa. Entonces esa es una marcante aquí. El paciente está ictérico pero no hay coluria. ¿Sí? Ahí ustedes le preguntan, ¿usted tiene acolia? ¿Cómo es el color de sus heces? ¿Qué nos va a decir? Recordando, ¿quién es el que causa el tinte amarillento o marrón de las heces? La bilirrubina directa aquí en la bilis. ¿Hay o no hay bilirrubina directa en bilis? Sí, porque el hígado está haciendo su función, está excretando. Entonces, ¿hay acolia o no hay acolia? No hay acolia. La función hepática está conservada aquí. No hay acolia, no hay coluria. Ahí ustedes se van a dosarle, hacen un laboratorio de rutina a este paciente. ¿Cómo les parece que va a estar su hemoglobina o el recuento de sus glóbulos rojos? Si hay mayor destrucción de glóbulos rojos, va a estar disminuido. Entonces, anemia en esta
es una característica, anemia. Si se está destruyendo más glóbulos rojos, la anemia, va a haber menor recuento de glóbulos rojos, menor nivel de hemoglobina en ese paciente, ¿sí? Y es una cuestión generalmente autoinmune, y ustedes van a estudiar también en clínica médica alguna vez anemias, un capítulo grande de la medicina. Existen varios tipos de anemias, regenerativas y arregenerativas, una gran clasificación que hace referencia a la capacidad de la médula ósea de compensar o no compensar esa destrucción de glóbulos. En este caso, sí, la médula ósea trata de compensar, así como ocurría en algunas guerras. En Paraguay hubo una guerra muy popular, para los que les gusta un poco de historia en general, y una batalla particularmente de la guerra del Chaco que se llamaba Batalla de Acostañú. De hecho, el hospital pediátrico de mayor referencia aquí en Paraguay se llama Hospital de Acostañú. Tal vez alguno de ustedes termine rotando por ahí en el internado. Cuando ya no existían soldados adultos para ir a la guerra, tuvieron que ir niños. Muchos niños murieron y fueron a la batalla. Y algo similar ocurre aquí. Si se está destruyendo tantos glóbulos rojos, entonces ¿qué hace la médula ósea para tratar de compensar? Comienza a liberar en sangre glóbulos rojos inmaduros. ¿Cómo se llaman esos glóbulos rojos inmaduros? Y por ahí por histología, reticulocitos. Y eso es algo que en el laboratorio se informa. Reticulocitosis mayor al 2%. Esta es una señal de que la médula ósea está tratando de compensar tanta destrucción de glóbulos rojos. ¿Okay? A partir de ahí analizamos ahora el funcional hepático, el hepatograma, ¿verdad? Ya que un paciente con ictericia siempre también nos va a obligar a solicitar el hepatograma. ¿Cómo les parece que va a estar la bilirrubina total? Aumentada, pues está ictérico. La total, vamos a colocar así, 3 cruces o 3 flechitas, ¿verdad? Predominio de cuál de la bilirrubina es el que va a estar aumentado. La indirecta, ahora entendemos por qué. Bilirrubina indirecta es la que predomina. ¿Qué más incluye un hepatograma? No sé si ya pudieron hacer su pequeño resumen de laboratorio que les recomendé. El hepatograma incluye las enzimas hepáticas, TGO y TGP. Siempre coloco estas dos juntas porque van de la mano, van siempre asociadas. Fosfatasa alcalina y gamma GT también van juntas. ¿Por qué? Porque ambos tienen un origen común. ¿Dónde se sintetiza TGO y TGP? Esto ya dijimos en las clases iniciales. Específicamente TGO y TGP, transaminasas, se produce en los hepatocitos. Vamos a colocar en este esquema los hepatocitos. Aquí es donde se produce, a nivel de los hepatocitos. ¿Cuándo va a estar aumentado? Yo espero encontrar aumentado TGO y TGP cuando exista una situación de destrucción hepatocelular, una enfermedad hepática que termine lesionando a los hepatocitos. Ahora, en este proceso que estamos hablando aquí, les pregunto yo, ¿existe un daño hepático? No, ¿verdad? El problema está aquí en el vaso, a nivel prehepático, antes de llegar al hígado. Entonces, ¿cómo les parece que va a estar TGO y TGP? Normal. Normal, no hay alteración. Fosfatasa alcalina y gamma GT también se producen en el hígado, pero de forma más didáctica a nivel de las células de los canalículos biliares, y lo vamos a colocar aquí por eso. Imagínense que estas son las células del epitelio de las vías biliares, y aquí es donde se produce fosfatasa alcalina y gamma GT, en los canalículos biliares. Y solamente van a estar aumentados cuando existe obstrucción biliar, cuando la bilis quede estancada. Y en este proceso que acabamos de analizar aquí, ¿existe obstrucción biliar o algún trastorno de la vía biliar? No, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a estar fosfatasa alcalina y gamma GT? Normal. ¿Sí? Ese es el patrón clínico, semiológico y laboratorial de un paciente con ictericia prehepática. Cuando tenemos un paciente con ictericia y tiene estas características, en el examen físico podemos colocar más también ahí, esplenomegalia, normalmente el vaso no se palpa, en ese paciente estamos palpando vaso, reticulocitos aumentados,
y con toda esta característica, entonces yo voy a pensar en una patología preespástica. ¿Sí? Y esto es un ejemplo de ictericia que no es quirúrgica, es de orden hematológico. Tengo que derivarle con un especialista en hematología para hacer el diagnóstico de cuál es la enfermedad que está causando esto. No voy a salir a hacer CEPRE o a sacarle la vesícula a este paciente porque no tiene sentido, no es quirúrgico. En algunas ocasiones también termina teniendo un enfoque quirúrgico cuando se detecta que el paciente, por ejemplo, tiene esplenomegalia, no mejora con las medicaciones, generalmente inmunomoduladores, inmunoglobulina, alguna medicación que le está dando el hematólogo, no funciona, no responde, y nos llama el hematólogo: doctor, necesito que saque el vaso de ese paciente. En ese sentido termina siendo quirúrgico en ocasiones, donde tenemos que hacer una esplenomegalia a ese paciente, retirar el vaso para evitar tanta destrucción del glóbulo rojo, ¿cierto? Pero en general es un paciente que no es quirúrgico. Nuestra misión es reconocer que es una ictericia prehepática, ¿sí? Y a partir de ahí solicitar como mínimo algo básico, frotis de sangre periférica. La frotis de sangre periférica puede justamente analizar la morfología de los eritrocitos, pedir un test de Coombs para detectar ahí la anemia hemolítica, por ejemplo. Ahora vamos a las ictericias hepáticas. El problema naturalmente está en el hígado en este caso, ¿sí? Vamos a colocar aquí otra vez el número normal de bilirrubina que se forma, que es de 40. El vaso no está con problemas, no hay hemólisis aumentada. El problema ahora está en el hígado. Hay una enfermedad hepática que está dañando al hígado y por tanto a todas sus funciones. Ejemplos de enfermedades hepáticas: hepatitis, las hepatitis virales, las hepatitis autoinmunes, medicamentosas. Una de las enfermedades más populares es la cirrosis hepática, y esta última es muy interesante, vamos a hablar también en los próximos capítulos. Por definición, la cirrosis hepática es una especie de proceso inflamatorio crónico debido a una agresión también crónica del hígado. Esta agresión la mayoría de las veces es el etilismo crónico o las enfermedades virales. Y por definición, esta inflamación crónica afecta toda la arquitectura del hígado. Se destruye toda la arquitectura del hígado, y la arquitectura del hígado es muy compleja. Incluye hepatocitos, incluye tejido conectivo, incluye toda su estructura vascular que es tan rica, toda la arquitectura de las vías biliares intrahepáticas, todo se destruye, se va reemplazando de alguna manera por fibrosis. Por tanto, la función del hígado se altera, todas las funciones del hígado. Entonces, en un paciente con enfermedad hepática, ¿cómo va a estar la albúmina? Baja, porque el hígado es el principal productor de albúmina. ¿Cómo va a estar la coagulación sanguínea de un paciente con cirrosis? Alterada, porque es ahí donde se producen los factores de la coagulación. ¿Cómo va a estar el metabolismo de la bilirrubina? Se ve afectada tanto la captación como la conjugación y sobre todo la excreción. Todas las funciones, todos los pasos ahí del metabolismo de la bilirrubina. Y ahí es donde nosotros entramos ahora. Llega a estas 40 moléculas de bilirrubina que son producidas ahí en el vaso, ¿cierto? En estos números hipotéticos, vuelvo a repetir. La captación está dañada. En vez de captarse 40 moléculas, solamente se capta 35. Vamos a ir colocando así, ustedes me van a ayudar a hacer el cálculo. Solo 35 se captan. La captación está afectada. ¿Qué pasa del excedente ahí de 5, ¿cierto? Vamos haciendo el cálculo. Sobró 5 que no pudo ser captado. Eso va pasando a la circulación sistémica. Vamos a ir sumando ahí. 5 de bilirrubina indirecta. La conjugación también está afectada. Solo se pudo conjugar 30. Va sobrando más 5 del 35, ¿cierto? Eso va a pasar a través de la circulación hepática, más 5. Ya tenemos 10 ahí de bilirrubina indirecta. Y sobre todo, de estas tres funciones, la excreción es la que se ve más afectada, porque es un paso que requiere de alta energía, consume mucho ATP, ¿verdad? Adenosín trifosfato, por microbiología seguramente ustedes recuerdan.
Entonces, de estas tres funciones, la excreción es la más afectada. Se conjugó 30, pero solo se pudo excretar, vamos a colocar 10. Bilirrubina directa, 10. ¿Ok? 10 se pudo excretar. Entonces, sobró aquí, ¿cuánto sobró de bilirrubina directa en este ejemplo? 20, ¿verdad? 20, porque acá tenemos 30 menos 10. 20 de bilirrubina directa que no pudo ser eliminado. Y también termina pasando a la sangre. Entonces ahora yo tengo en sangre 10 de bilirrubina indirecta y 20 de bilirrubina directa. Tengo ambas fracciones circulando en sangre, con un ligero predominio de la directa. ¿Por qué predomina la directa? Porque la excreción es la función más afectada de este metabolismo. ¿Okay? Y ahora analicemos el mismo escenario. El paciente con ictericia de origen hepático va a estar ictérico, lógico, ¿verdad? Por eso está en esta clasificación de ictericia. Paciente cirrótico, van a haber muchos pacientes cirróticos en clínica médica, o tal vez ya vieron en sus prácticas de clínica médica. Paciente cirrótico con ascitis y está ictérico. Este paciente, analizando el mismo patrón, ¿va a tener o no va a tener coluria? Sí. En otras palabras, ¿hay circulando en sangre bilirrubina directa? Sí, tiene coluria. No es aquella coluria tan marcada, pero sí, tiene coluria. ¿Okay? Paciente cirrótico ahí tiene coluria. ¿Okay? Va a tener acolia. Sí. No hay bilirrubina conjugada siendo eliminada. Hay una parte. La semiología es un poco, ¿cómo decir? Un poco dificultosa en ese caso. Se describe una hipocolia. No hay una ausencia total de tinción. Se describe una hipocolia, una disminución del timbre. Una de los componentes clínicos más difíciles de objetivar. Imagínense cómo nosotros vamos a medir o el paciente, cómo va a decir, noté un ligero cambio en el color de las heces. Puede ser, claro, puede ser. Pero es un signo que puede pasar desapercibido por el paciente, incluso por el médico. ¿Sí? Ahora vamos allá con el hepatograma. ¿Cómo les parece que va a estar la bilirrubina total? La total aumentada, ¿verdad? Y ahí está lo que dijimos. A expensas de la directa y de la indirecta. Por eso siempre decimos, la ictericia del paciente con hepatopatía es mixta. Tenemos en sangre circulando tanto indirecta como directa. Casi empatados o a veces ligeramente predominando la directa. ¿Por qué? Porque la excreción es la más afectada. ¿Cómo va a estar TGO y TGP? ¿Dónde se producía TGO y TGP? Justamente en los hepatocitos. Y aumenta cuando existe daño hepatocelular. Y aquí tenemos daño hepatocelular, hepatitis, cirrosis. Entonces, clásicamente, TGO y TGP muy aumentados. Más de 10 veces el valor normal clásicamente. ¿Sí? Marca, cuando hay transaminasas elevadas, eso marca un daño hepatocelular. Y fosfatasa alcalina. Fosfatasa alcalina, gamma GT. Dijimos que se produce ¿dónde? En los canalículos biliares. Y solamente estaría aumentada cuando existe obstrucción biliar, ¿cierto? ¿Cómo les parece que va a estar aquí? ¿Hay obstrucción biliar? No. Por definición, no, ¿verdad? Entonces debería estar normal o en algunas ocasiones, vamos a darle una cruz ahí, ligeramente aumentada. ¿Por qué? Porque la cirrosis, hace rato definimos nosotros, destrucción de toda la arquitectura hepática, incluyendo la arquitectura biliar intrahepática. Entonces puede haber un poco de liberación de fosfatasa alcalina y gamma GT. O está normal o está ligeramente aumentada. Ese es el patrón clínico y laboratorial. Aquí no tiene mucha relevancia la anemia ni tampoco la reticulocitosis. Si queremos colocar aquí más datos, podríamos colocar la hipoalbulimemia como dato marcante también, porque se altera la función hepática, ¿cierto? Y los marcadores virales, otra clase que van a tener en medicina interna,
un rompecabezas van a tener para interpretar los antígenos y los anticuerpos de las hepatitis A, B, C, D, sobre todo la B. Ahora, entonces, este paciente, un paciente que yo tengo que buscar una enfermedad hepática, tengo que interpretar si tiene antígenos de superficie, antígenos nucleares de esta hepatitis. Tengo que identificar. Es un paciente que va a ser manejado por un hepatólogo. Tal vez tiene una hepatitis autoinmune, requiere tomar biopsia para hacer diagnóstico. Entonces no es quirúrgico también este paciente. Manejo clínico, gastroenterólogo, hepatólogo. A veces termina siendo quirúrgico en el sentido del trasplante hepático. El paciente tiene una enfermedad hepática que requiere trasplante hepático. Eso sería el enfoque quirúrgico, pero no es un manejo de cirugía general, no es un manejo clínico, ¿sí? Quirúrgico, ¿verdad? Y ahora sí vamos a lo que nos interesa, las ictericias primariamente quirúrgicas, que son las ictericias posthepáticas. Si en la prehepática el problema está en el vaso, en el origen de la bilirrubina. En las hepáticas, naturalmente en el hígado. Poshepática, la ictericia poshepática, el problema está ¿dónde? En las vías biliares. ¿Cierto? Tiene otros nombres. La ictericia poshepática también se conoce como obstructiva, haciendo referencia a una obstrucción de las vías biliares. Otro sinónimo, ictericia colestásica, muy utilizado en Brasil. Ictericia colestásica, ¿qué significa colestasis? Éstasis de bilis, retención del flujo biliar. Da lo mismo, es lo mismo que sea obstructiva. En otras palabras, existe alguna obstrucción de la circulación de bilis. El vaso no está dañado, se producen las 40 moléculas de bilirrubina. El hígado tampoco está dañado, se metaboliza toda la bilirrubina. Se incorpora en la bilis a través de la excreción, pero existe una obstrucción de la vía biliar que está obstruyendo toda la bilis, no solamente a la bilirrubina, toda la bilis queda estancada en la vía biliar y termina llenando también la vesícula y va yendo para atrás como una represa, con un flujo retrógrado, va a llegar otra vez hacia el hígado, deja el hígado congestivo, a los hepatocitos congestivos y finalmente termina llegando a la circulación sistémica gran cantidad de bilirrubina directa. Por eso el paciente está con una ictericia bien marcada, ¿sí? Y ahí analizamos las mismas características. Vamos a colocarle aquí el páncreas, antes que me olvide. El páncreas, recuerda que está metido también aquí y tiene su conducto, perdón, para los que tienen sensibilidad. Así más o menos, ¿verdad? Este paciente está ictérico, lógicamente. Es aquella ictericia bien marcada, ictericia rubínica, como dicen algunos libros de semiología. Ahí yo les pregunto, ¿va a tener coluria este paciente que tiene francamente aumentado la bilirrubina conjugada en sangre? Este es el paciente que realmente tiene coluria. Parece Coca-Cola, dice el paciente. Una comparación muy común. ¿Va a tener acolia? Ahora sí, no hay flujo de bilis, no está llegando bilis al intestino. Este es el paciente que tiene acolia. Aún así es difícil de objetivar, es decir, difícilmente el paciente viene a relatar. También percibí mis heces muy blanquecinos, ¿verdad? Imagínense quién confiere periódicamente eso también, ¿verdad? Difícil. ¿Qué más? Aquí también clásicamente se agrega, vamos a colocar ahí, el prurito. Este es el paciente que tiene prurito, porque como les dije, no solamente la bilirrubina es la que termina llegando otra vez a sangre, toda la bilis, incluyendo los ácidos biliares, y son los ácidos biliares circulando los que terminan generando prurito muy intenso, sobre todo cuando se trata de una obstrucción más marcada y más arrastrada. Aquí ya dibujé yo uno de los ejemplos principales que causa esta obstrucción. ¿Cuál es este ejemplo? ¿Cómo se llama esta enfermedad? Un cálculo en el colédoco. Coledocolitiasis. Habitualmente este cálculo migra desde la vesícula o incluso se puede llegar a formar en el propio colédoco. Ahí ya tenemos la definición de lo que es cálculo primario, significa que se forma primariamente en el colédoco.
o cálculo secundario que migra de la vesícula. Esto es más común. ¿Sí? Que un cálculo de la vesícula termine migrando. Eso generalmente es un proceso agudo. La ictericia que tiene este paciente va a ser aguda. Ahora, otra causa muy importante que genera ictericia obstructiva, imagínense acá la cabeza del páncreas en esta anatomía. Crece un tumor aquí en la cabeza del páncreas que está comprimiendo y cada vez más va comprimiendo la vía biliar, ¿se entiende? Entonces esta es una obstrucción más crónica, más marcada también. En este caso suele ser más común el prurito, pero no es algo objetivo eso. Puede ocurrir tanto en la coledocolitiasis como en el tumor de cabeza de páncreas. Pero estos son los dos ejemplos principales que causan ictericia obstructiva. Algo benigno por un lado, que es la coledocolitiasis, y algo maligno, lastimosamente muy agresivo, mal pronóstico, que es el tumor de cabeza de páncreas. Y vamos a aprender a diferenciar uno de otro. Seguimos con nuestro mismo análisis aquí. ¿Cómo va a estar TGO y TGP? ¿Hay alguna destrucción hepatocelular aquí? ¿Sí o no? No, ¿verdad? El problema está en las vías biliares. Entonces, ¿cómo va a estar aquí? Normal o ligeramente aumentado. ¿Por qué puede estar ligeramente aumentado? ¿Qué dijimos que pasa con esta bilis que queda represada? Termina volviendo hacia el hígado, bañando otra vez al hígado, dejando al hígado congestivo, y eso puede determinar la liberación ligera del TGO y TGP, no más de 10 veces el valor normal, como es un daño hepatocelular. Y fosfatasa alcalina y gamma GT. Ahora sí, estamos en una obstrucción biliar, entonces esta está disparada. Ese es el patrón clínico y laboratorial de una ictericia quirúrgica, obstructiva, posthepática, como quieran llamarlo, colestásica, o simplemente también conocido como síndrome coledociano. Es lo mismo, porque ya haciendo más específicamente haciendo referencia a que el problema está en una obstrucción de la vía biliar principal, una obstrucción del coledo. Esa es nuestra primera finalidad cuando tenemos un paciente ictérico. Tenemos que tratar de colocarle una vez. Este sí es un paciente quirúrgico, tiene resorte quirúrgico, dependiendo de cuál es la etiología. ¿Sí? Voy a apagar esto y ahora vamos a profundizar un poco más. Coledociano, síndrome coledociano, haciendo referencia al coledo. Se ve un poco el pincel, ¿verdad? Por lo menos en parte. Bueno, ahora entonces vamos a enfocarnos en aquella ictericia obstructiva, síndrome ictérico obstructivo. Este es el que me interesa desde el punto de vista quirúrgico, también conocido como síndrome coledociano, también conocido como síndrome colestásico o ictericia posthepática. Tenemos dos grandes posibilidades, dos grandes etiologías. Que un poco mareado al final, ¿cierto? Antes de eso les digo entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de un síndrome ictérico obstructivo? Hasta aquí nuestro diagnóstico fue clínico y laboratorial, ¿verdad? Con el patrón clínico y el laboratorio nosotros definimos que tenemos una ictericia obstructiva. Es un diagnóstico genérico, sindromático. Ahora tenemos que ir a un diagnóstico etiológico. ¿Entienden lo que es la diferencia entre diagnóstico sindromático y etiológico? O sea, hay dos grandes etiologías aquí. Por un lado, algo benigno, vamos a colocar así. Puede ser una ictericia benigna. Y la ictericia benigna está representada principalmente por la coledocolitiasis. ¿Okay?
Todavía existen otras causas benignas, como parásito. Imagínense el Ascaris lumbricoides, que es un parásito que tiene una migración muy característica y se va y se mete ahí en la vía biliar del paciente. Va a obstruir y va a generar un síndrome histérico obstructivo también. O una estenosis. El paciente se operó de la vesícula y producto de la propia técnica quirúrgica, de la energía térmica utilizada, el colédoco queda estenosado por una agresión térmica durante la cirugía. O peor, una sección de la vía biliar. Son también ejemplos más raros de ictericia benigna, ¿verdad? Y por otro lado, entonces tenemos las ictericias neoplásicas. Terminando ya. Y este representado principalmente por el tumor de cabeza del páncreas. Existen otras neoplasias que pueden generar ictericia, como por ejemplo el tumor que afecta las vías biliares. ¿Recuerdan cómo se llama eso? El tumor maligno de las vías biliares. Colangiocarcinoma, ¿cierto? El colangiocarcinoma de las vías biliares, en cualquier parte de la vía biliar, en el tercio inferior, o en el tercio medio, o en el tercio superior, cualquier localización va a generar ictericia. Una pregunta clásica de examen muy común de esto que acabamos de decir: ¿cuál es el colangiocarcinoma más frecuente? ¿Tercio inferior, tercio medio o tercio superior o proximal? Hablando de proximal, sería ya la convergencia de los hepáticos comunes. Este es el más frecuente, colangiocarcinoma proximal de tercio superior, conocido como el tumor de Klatskin. Pregunta muy clásica, porque a los examinadores les gustan mucho los epónimos. Klatskin. Tumor de Klatskin, tumor maligno de la vía biliar superior o proximal. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero el más frecuente es el tumor de cabeza de páncreas, ¿sí? ¿Cómo yo puedo diferenciar ahora estos dos etiologías? Los dos tienen el mismo patrón clínico y laboratorial. Los dos tienen lo mismo que nosotros dibujamos en este sector aquí. Vamos a marcar algunas diferencias. Muy objetivo, pero esto se pregunta bastante en los exámenes. ¿Recuerdan cuál es la característica clínica de la litiasis en la vesícula? ¿Cómo se llama? Cuando hay un cálculo en la vesícula, obstruyendo el conducto cístico, genera un dolor que aumenta de intensidad, luego permanece por pocas horas y va disminuyendo en menos de 6 horas. Cólico biliar. ¿Cómo se llama esa característica clínica? Cólico. Cólico biliar, ¿cierto? Un cálculo que obstruye el cístico ya duele. Imagínense un cálculo que está obstruyendo el coleo. ¿Les parece que va a haber dolor? Esa es la principal diferencia. Dolor intenso, un dolor cólico más intenso que este que acabé de dibujar aquí. El dolor de la obstrucción del colédoco, si hacemos este gráfico para el cólico biliar, el del gráfico para el dolor de obstrucción coledociana sería una salva de cólicos que se dan a repetición, que no mejora con nada, conocido como dolor cólico subintrante o reentrante, repetidas veces. ¿Okay? Tiene sentido, ¿verdad? Porque si la obstrucción del cístico ya duele, imagínense lo que será la obstrucción del propio coleo. Dolor cólico subintrante. Vamos con la segunda característica para poder hablar después de la otra columna. Ahí yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo les parece que un paciente puede aguantar con este dolor cólico subintrante? Porque esta primera característica ocasiona la siguiente característica. O ustedes mismos, imagínense, ¿cuánto tiempo aguantarían un dolor cólico de esta manera? ¿O cuántos días aguantarían? ¿O cuántas semanas aguantarían? Nadie va a aguantar tanto tiempo. Entonces vamos a colocar así.
El tiempo de evolución es la segunda característica. Viene el paciente con ictericia, ¿verdad? Estamos hablando de ictericia. ¿Cuánto tiempo ya está con su ictericia este paciente? Horas o máximo un par de días. Vamos a colocar así. ¿Por qué le parece que el tiempo de evolución de la ictericia es de corta duración? Porque el paciente está con dolor y nadie aguanta con mucho dolor. El motivo de consulta del paciente en realidad va a ser dolor. Ahí ustedes van a ver que está ictérico el paciente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Tiempo de evolución de la ictericia, horas o días, corto tiempo. ¿Por qué? Porque se acompaña por dolor, un dolor intenso. ¿Sí? Ahí está la diferencia con esta columna. Clásicamente, seguramente ustedes recuerdan por semiología, a ver quién me puede recordar por semiología. Tainara, ¿cómo era la ley de Courvoisier-Terrier? O signo de Courvoisier-Terrier. ¿Alguien recuerda? Es un antiguo papiro de la medicina que está vigente desde hace tanto tiempo y hasta hoy día sigue vigente y justamente ya nos habla de este escenario, la ley de Courvoisier-Terrier. Así como suena, Courvoisier-Terrier. Courvoisier-Terrier. Es una palabra que deriva del francés. No tengo una Z muy característica del francés, pero suena así. Esa ley que dice Luis, ¿puedes leer un poco? Vesícula biliar palpável em presença de icterícia indolora, secundária à obstrução do fluxo biliar. Ahí ya tenemos ya un indicio de esta columna. Todo paciente que tiene una ictericia obstructiva, pero no dolorosa, asociado además a una vesícula palpable en la palpación, es un paciente con tumor de cabeza de páncreas hasta demostrarlo con un trago. El paciente está ictérico, amarillo como un patito. Nosotros en la residencia de cirugía clásicamente, en forma así cariñosa, no nada malicioso, decíamos así cuando teníamos un paciente con un CA de cabeza de páncreas, tengo un patito. Mi paciente es un patito y ya sabíamos que nos referíamos a un tumor de cabeza de páncreas. Amarillo, así como un patito amarillo. Asustador. Y no tiene dolor. Ictericia marcada, con patrón obstructivo, con todo lo que dijimos del patrón obstructivo, pero no tiene dolor. Se palpa acá una tumoración que es la vesícula. ¿Por qué la vesícula? La vesícula es llena de bilis, porque hay una obstrucción ahí, pero hay una obstrucción de marcha crónica. Va creciendo el tumor, va creciendo, la vía biliar se va adaptando, por eso no hay dolor. Sí. ¿Entienden? La vía biliar sufre una adaptación en ese proceso crónico. La vesícula queda gigante, como en su máxima distensión, por eso aquí se palpa, pero no hay dolor. Entonces esa es una característica marcante, no dolor. Algo muy simple que ya nos puede ayudar a direccionar. El paciente está con ictericia obstructiva. Si tiene dolor, voy a pensar en esta columna. Si no tiene dolor, voy a pensar en esta columna. Mas é signo tipo Courvoisier positivo? En realidad no es un signo, sino más bien es una ley, ¿verdad? Es una ley, un refrán de la medicina que se cumple en este caso. Pero puedes decir, el paciente cumple la ley de Courvoisier-Terrier. ¿Está bien? Y ahí yo les pregunto, ¿cuánto tiempo les parece que este paciente demora en consultar? A veces el paciente ni siquiera percibe que está cambiando su piel, porque es un cambio lento y progresivo. Es muy común que el paciente no percibe el cambio de tinte hasta que venga algún familiar, un conocido y le diga, ¿qué está pasando? Tu piel está muy amarilla. El paciente a veces no percibe. Y ahí yo les pregunto, ¿qué les parece que hace el paciente? No todos los pacientes, pero la mayoría, por lo menos aquí en la población latinoamericana. ¿Qué hace un paciente que está histérico pero no tiene dolor? Muchos pacientes, en lugar de irse directamente al médico, se van primero al vecino o a la abuelita del vecino que tiene algunos conocimientos empíricos, ¿verdad? Algún médico naturalista, de cierta manera algunos médicos
que tienen ciertos rituales. Nosotros vemos, van a ver mucho todavía ustedes en medicina, pacientes que vienen así. Las poblaciones indígenas aquí siguen muchas creencias, ¿verdad? No sé si llamarlo religiosa o de cierta manera místico, ¿verdad? Vienen los pacientes con una serie de escrituras en el abdomen, escrituras tipo arroba, ¿sí? con espinas de ciertas plantas. Cuando ustedes reciben un paciente así, con esa característica, recuérdense de mí. Ese paciente no es nada agudo para empezar. Probablemente fue vagando por ahí buscando alguna solución milagrosa, alguna solución empírica. Muchos pacientes, muchos médicos naturalistas, yo ya he visto, le hace orinar en un frasco de orina por una semana para ver si la orina burbujea, si no burbujea. Muchos tipos de soluciones empíricas. Y uno de ellos es el Yehaí. Yehaí es el guaraní. Yehaí significa escrituras. No solamente veo en ictericias. Hace un par de años atrás, un niño que vino ahí en pediatría, una peritonitis aguda muy evolucionada, que terminó falleciendo, por cierto. Tenía una serie de escrituras del abdomen. Probablemente eso lo que tenemos que asociar es a una larga evolución, ¿cierto? Bueno, no tiene dolor el paciente. Entonces, generalmente ustedes le preguntan a este paciente, cuando finalmente viene a la consulta, ¿hace cuánto tiempo está así? El paciente dice que percibió hace un par de semanas o incluso meses. Que algo no es agudo, crónico. ¿Cómo no duele? Yo siempre digo eso. Tiempo de evolución de la ictericia neoplásica es largo. ¿Por qué? Porque no hay dolor. Tiempo de evolución de la ictericia litiásica es agudo porque hay dolor, ¿cierto? Seguimos haciendo la comparación. ¿Cómo va a estar el estado general de este paciente? Bueno, Estado general de la ictericia litiásica. Primero vamos a definir siempre el prototipo. ¿Cuál era nuestro prototipo de paciente con enfermedad biliar? Esto no es una regla exacta, pero más o menos así. Mujer, aproximadamente 40 años, ¿recuerdan? Con otros factores también ahí. Las 4M, ¿recuerdan? Son los factores de riesgo para enfermedad biliar. Previamente sana la paciente, una paciente bien nutrida, muchas veces con cierto sobrepeso. Una paciente que impresiona, ¿recuerdan aquel apartado de la ectoscopía? Impresiona portador de patología aguda. Esta es la paciente. A diferencia de este paciente, con una enfermedad neoplásica de meses de evolución, está ya con pérdida marcada de peso, desnutrición calórico-proteica evidente, está anémico, está demacrado. Este es el paciente que impresiona portador de patología crónica. Y el prototipo clásico, varón, mayor de 60 años, con pérdida de peso, con todos los factores que ya dijimos, ¿sí? Esto no siempre se cumple, vuelvo a repetir. Puede aparecer coledocolitiasis en un varón mayor de 60 años y a la inversa puede aparecer un tumor también en personas más jóvenes. Pero es lo que habitualmente ocurre, ¿sí? Prototipo de paciente. ¿Qué más podemos comparar acá? Ambos están dentro de este patrón obstructivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a estar la bilirrubina total de este paciente? Está aumentado, ¿cierto? Por eso es obstructivo. Lo mismo en este paciente. Bilirrubina total aumentado. A expensas de la bilirrubina directa, ambos, porque los dos son obstructivos, ¿se entiende? Pero lo que va a cambiar es el nivel de la bilirrubina. Generalmente, la bilirrubina total, ¿cuánto era el valor normal de la bilirrubina total? 1 dijimos, para ser más fácil de recordar, 1. Este paciente con ictericia litiásica no suele pasar de 10. Habitualmente está en orden de 3, 6, 7, por ahí máximo. Van a ver en su práctica pacientes con coledocolitiasis. ¿Ya vieron estos días? Hubo ahí 2 CEPRE que se fueron a Asunción. 4, 5 como máximo. ¿Sí? No llega a superar los 10. La regla es, puede haber excepciones. ¿Y cómo será el nivel de bilirrubina de un paciente que está con una neoplasia que está creciendo hace un par de meses ya? Realmente mayor a 10. Clásicamente 20, 30. Imagínense 30 de bilirrubina total. Eso es lo que le da al paciente ese aspecto tan característico, tan llamativo, muy marcado, ¿cierto? Entonces el nivel de la bilirrubina es diferente.
Otra característica de la bilirrubina es el comportamiento de la bilirrubina. En la ictericia litiásica es fluctuante. Más o menos se dibuja una curva así. Ingresó el paciente con bilirrubina de 3. Eso significa fluctuante. Luego de 2 días la bilirrubina fue a 5. Después de 2 días bajó a 1,5. Y después subió otra vez a 7. Fluctuante. ¿Por qué? Porque hay un cálculo en la vía biliar, muchas veces flotando, como decimos, permitiendo cierto pasaje de bili, después por momentos se cierra. Entonces el comportamiento de la bilirrubina es fluctuante. Y en el caso de la neoplásica, ¿qué dice la ley de Courvoisier-Terrier? Ictericia obstructiva progresiva, progresivamente más elevada, cada vez más elevada. El tumor va creciendo cada vez más. ¿Entienden? No baja ese tumor. Excepto una de ellas que es el ampuloma, eso vamos a ver más adelante. Ok. En un paciente que tiene ictericia obstructiva, ya tenemos aquí nuestro diagnóstico. Ahora lo que queremos saber es si tiene esta etiología o esta etiología. Pero una pregunta clásica de examen es: ¿cuál es el primer estudio direccionado que vamos a solicitar a un paciente con ictericia obstructiva? Acá ya tenemos laboratorio. La ecografía. Vamos a pedir si el primer estudio de imagen direccionado que vamos a pedir en un paciente con ictericia obstructiva es la ecografía. Ya dijimos que la ecografía es muy buena ¿para qué? Para la vesícula biliar, para el hígado, pero su limitación es para ver la vía biliar en toda su extensión. Solamente ve vía biliar superior, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué me puede decir la ecografía de este paciente? Me dice que hay colelitiasis, ¿cierto? Si estoy en esta columna, estoy sospechando coleocolitiasis, la ecografía me dice hay colelitiasis, eso apoya más mi diagnóstico. Probablemente una de las piedras de la vesícula migró al coleo. ¿Okay? Dilatación de la vía biliar extrahepática. ¿Cuánto es el diámetro normal del coleo? No sé si ya dijimos eso en clase pasada. Sí, ya dijimos. 6, vamos a colocar como máximo 6, 8 milímetros. Es el calibre normal. Este paciente va a tener dilatado la vía biliar porque hay una obstrucción ahí, pero no va a ser una dilatación muy absurda. Vamos a colocar ahí como ejemplo 10, 12, 15 milímetros, 1,5 centímetros como máximo. ¿Sí? Pero no hay dilatación de vía biliar intrahepática. En esta etapa no suele haber. ¿Sí? Lo que la ecografía no me puede dar, en la mayoría de las veces, no me puede dar la visualización directa del cálculo, solo en ocasiones excepcionales, ¿cierto? Y por otro lado, aquí en la neoplásica, ahí viene un detalle muy importante. ¿La colelitiasis es frecuente o no? Litiasis vesicular, una prevalencia de 20% de la población en general es muy frecuente. Puede darse la casualidad de que este paciente con tumor de cabeza de páncreas casualmente también tiene colelitiasis. Entonces, eso no es un dato que marca mucha diferencia, ¿entiendes? Colelitiasis, pero suele ser una confusión. A veces, y ya he visto casos, pero el paciente tiene toda esta sintomatología, ahí se va el cirujano y encuentra este dato y se queda tranquilo con este diagnóstico, se queda contento con este diagnóstico, le opera de la vesícula. Y lo que está haciendo es perder tiempo de tratamiento de lo que realmente tiene el paciente. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Puede haber colelitiasis, y si no hay colelitiasis, perfecto, ¿verdad? Vamos a seguir aquí enfocados. Pero ojo con ese dato. Ahora sí, aquí ya no puedo más agacharme más para que puedan ver. Otro dato marcante de esta columna: vía biliar intrahepática dilatada. Eso es muy sugestivo de un proceso neoplásico, porque solamente ocurre cuando la obstrucción es alargada, es arrastrada, es crónica. En otras palabras, neoplásico. Entonces, eso es algo muy sugestivo. Si encuentran vía biliar intrahepática dilatada, es muy sugestivo de neoplásico. Y
Y la vía biliar extrahepática lógicamente también va a estar dilatada, mucho más dilatada, clásicamente mayor a 2 centímetros, 3 centímetros, un caño de coledocarpio. ¿Sí? De esa manera nosotros tenemos el enfoque diagnóstico de una ictericia obstructiva litiásica y de una neoplásica, porque el tratamiento va a ser diferente. Pero se dieron cuenta que hasta aquí, hasta la ecografía, no tenemos todavía ningún método que nos dé de manera muy sensible el diagnóstico. Entonces, si tengo esta sospecha diagnóstica, ¿cuál va a ser el método de confirmación? Yo quiero confirmar esta sospecha. Estoy pensando que hay litiasis. Confirmación de ya abajo. Colangioresonancia. Ese es el método. Colangioresonancia nuclear magnética. El método de mayor sensibilidad para estudiar las vías biliares, para determinar si hay cálculos en el colédoco, incluso imágenes que sugieran neoplasia de la vía biliar. Ahora, yo estoy sospechando de una neoplasia de cabeza de páncreas. Quiero confirmar, también es imágenes aquí el diagnóstico, pero es una tomografía con contraste de abdomen y pelvis, con doble contraste, oral y endovenoso. Esa es lo que va a mostrar que hay una masa tumoral en el páncreas, el tamaño, las relaciones de ese tumor con las estructuras vecinas. En este apartado también me ayudan mucho marcadores tumorales, pero marcadores tumorales no son de diagnósticos. Ojo, es un concepto general. Vamos a hablar todavía en este semestre de muchas neoplasias. Cada neoplasia tiene su propio marcador tumoral, proteína que expresa el propio tumor sobre su superficie y que se puede detectar. Marcador tumoral, por ejemplo, marcador tumoral para el tumor de colon es el CEA. Para los tumores anexiales o genitales femeninos, el CA125. En bioquímica seguramente alguna vez ya tocaron. Para los tumores de la vía biliar y del páncreas, CA199. CA19.9. Su ausencia o su valor normal no descarta el diagnóstico. Por eso les digo que esto se usa para el diagnóstico, pero apoya nuestro diagnóstico cuando ya tenemos todo lo de valor normal hasta 37 unidades internacionales. ¿Sí? Professor, no caso de neoplasia na cabeça do pâncreas, a milase lipasa vai ter alteração? No, Não tem. no hay alteración de milasa y lipasa. Eso habla más de un proceso inflamatorio del páncreas, no neoplasia. Aunque en ocasiones rarísimas, el propio tumor de cabeza de páncreas termina obstruyendo el conducto de Wirsung e inicia una pancreatitis secundaria al tumor, pero eso es rarísimo. De 40 etiologías de la pancreatitis aguda está allá abajo la etiología de neoplasia. ¿En quién le voy a sospechar eso? Aquel paciente que tiene pancreatitis recurrente, pancreatitis, o sea que no hay un tumor de páncreas que está causando, pero es raro. ¿Sí? Bueno, entonces básicamente esta información la ustedes tienen que manejar para poder empezar nuestra clase de hoy aquí en el caso clínico, ¿verdad? Tenemos todavía tiempo. Esto era solamente lo que parece que faltó ahí, ¿verdad? Algunas complicaciones que pueden ocurrir consecuente a la inflamación de la vesícula. Se puede perforar, generando peritonitis. Puede esta perforación quedar limitada, generando un plastrón. Puede ocurrir una fístula, una comunicación patológica entre la propia vesícula y la vía biliar, o entre la vesícula y el intestino, configurando el famoso síndrome de Mirici, que vamos a hablar también más adelante. Y puede ser causa también común de abscesos hepáticos, pus en el hígado. Creo que también habíamos hablado de colecistitis aguda alitiásica. No llegamos a tocar esto entonces. Solo para completar entonces ahí, como decía aquí, colecistitis aguda calculosa o litiásica, ¿cierto? Sin embargo, también existe la posibilidad de una colecistitis aguda alitiásica, sin cálculos. Pero hay que definir muy bien el contexto en que se produce esta situación.
Yo suelo recibir muchos pacientes en consultorio y aquí mismo en cirugía de pacientes clínicos. Un paciente clínico, ustedes seguramente hicieron su práctica en clínica médica. Tienen una lista de patologías muchas veces, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca congestiva, fibrosis pulmonar, secuelar TBC, bueno, una lista larga, ¿verdad? Sobre todo la insuficiencia cardíaca. Por definición, la insuficiencia cardíaca del paciente es un paciente que no puede manejar adecuadamente el retorno venoso y la circulación de fluido y característicamente tiene edema. Edema de miembros inferiores, un hígado encharcado, ¿verdad? Dificultad respiratoria porque los pulmones también quedan encharcados. Y una de esas consecuencias, la vesícula biliar queda engrosada por ese ultrafiltrado que genera la insuficiencia cardíaca. Tiene derrame pleural, ¿verdad? Y viene el paciente en consultorio a veces espléndido, ¿verdad? Sin dolor, sin otros síntomas, con un pedido ahí de favor evaluar colecistitis aguda alitiásica. Ese paciente no es colecistitis aguda alitiásica. Colecistitis aguda alitiásica no se define por un engrosamiento de la pared como hallazgo ecográfico. Este es el contexto característico donde yo voy a pensar colecistitis aguda alitiásica. Pacientes que están críticos, internados en unidades de terapia intensiva por diferentes diagnósticos. Por ejemplo, un politraumatismo grave. Está ahí hace 15 días ya con fallas multiorgánicas. Pacientes con patologías neurológicas, meningitis, trauma de cráneo, grandes quemados. Son pacientes críticos. Ustedes saben que el cuerpo humano, cuando hay una situación crítica, tiene la capacidad de distribuir el flujo sanguíneo efectivo a los órganos principales, a los órganos diana. Y de cierta manera algunos órganos secundarios quedan en segundo plano. Es así que ocurre, por ejemplo, con el estómago. Por eso el paciente que está en terapia intensiva, cualquier paciente que está crítico en terapia intensiva, es un paciente que puede desarrollar las famosas úlceras de Cushing y úlceras de Curling. Todavía van a estudiar eso con la doctora Claudia, solo adelantando un poco. Estos dos epónimos, muy preguntados en el examen, por cierto, son muy populares en el paciente grave. Está ahí crítico, desarrollando un estrés metabólico y causando esto que acabé de decirles, direccionando el flujo efectivo a órganos principales, y el estómago de cierta manera queda isquémico. Y la rica vascularización del estómago es un factor protector de su mucosa. Entonces ese estómago en el paciente crítico queda de cierta manera desprotegido a la acción del ácido clorhídrico y el paciente desarrolla una úlcera gástrica por estrés metabólico que termina sangrando en terapia. Se denomina úlcera de Curling cuando es un paciente gran quemado y se denomina úlcera de Cushing cuando el paciente, su diagnóstico de base es una enfermedad del sistema nervioso central, una meningitis o un trauma de cráneo. Son epónimos, son denominaciones. En ese mismo principio, la vesícula biliar también de cierta manera queda isquémica, no recibe sangre, y esa es la principal teoría que iniciaría un proceso inflamatorio vesicular, aún en ausencia de cálculos. Entonces, aquel paciente que está ahí en terapia intensiva por una X enfermedad evoluciona de manera tórpida, ¿verdad? Blancos en aumento, continúa haciendo fiebre. Los terapistas tienen el desafío de buscar un foco infeccioso, me imagino yo, urinario, respiratorio, ¿verdad? Vías, accesos, en fin. Y entre esa búsqueda, ustedes le conocen la doctora Sulmi. Está la doctora Sulmi ahí con su POCUS, ¿verdad? ¿Saben lo que es POCUS, verdad? La ecografía en el lecho del paciente para muchas finalidades, excelente. Y en eso la doctora Sulmi pone ahí su ecógrafo en la vesícula del paciente que está gigante con todos los diámetros patológicos para colecistitis aguda. Ese sí es una colecistitis aguda alitiásica. ¿Okay? En ese contexto. Y el tratamiento, el diagnóstico, como pueden ver, es ecográfico, ahí en el lecho del paciente, y el tratamiento mínimamente invasivo. Ese paciente que está crítico no se puede mover siquiera a quirófano. Entonces la colecistostomía percutánea termina siendo también la de elección. Yo creo que hasta ahí ya es suficiente por... No nos va a dar tiempo de terminar los casos clínicos de ictericia. Por hoy vamos a quedarnos con estas clasificaciones. Me gustaría que vayan leyendo
que manejen todos los datos de referencia de los laboratorios en cuanto al hepatograma. Y a partir de ahora ya todos los casos clínicos también, además del dolor crónico, de la fiebre, vamos a tener ictericia asociada. Tenemos que hacer esa diferenciación. ¿Okay? Está liberado entonces.